En este vídeo hablaremos de las maniobras de reclutamiento alveolar, una herramienta muy utilizada en anestesia para tratar alteraciones de la mecánica ventilatoria. Para entender el reclutamiento alveolar, primero tenemos que repasar un concepto básico, la capacidad residual funcional, que se refiere al volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Mientras el pulmón tiende al colapso, la pared torácica tiende a expandirse hacia afuera. Si estas dos fuerzas están en equilibrio, los alveolos se mantienen abiertos gracias a que parte de ese volumen mantiene abiertas las vías aéreas de pequeño calibre. Cuando se producen alteraciones que modifican este equilibrio, podría desencadenarse el cierre anticipado de unidades alveolares, dando lugar a un colapso parcial del pulmón, fenómeno conocido como atelectasia. Las atelectasias aparecen hasta en el 90% de los pacientes que se someten a anestesia general. Se producen sobre todo por dos mecanismos. El primero es un aumento de la presión abdominal que hace que el diafragma se desplace hacia arriba y comprima los pulmones. Es lo que ocurre con frecuencia en el caso de pacientes obesos o mujeres embarazadas. El segundo mecanismo ocurre cuando aumentamos la fracción inspirada de oxígeno y disminuimos la de nitrógeno. ¿Por qué? Porque como el oxígeno es más soluble que el nitrógeno, el aire que hay en los alveolos se va a reabsorber más rápidamente hacia la sangre, de modo que el alveolo acaba vaciándose antes de que le dé tiempo a llenarse de nuevo. Algo parecido ocurre si hay una obstrucción del bronquiolo, ya que al entrar menos aire del que se reabsorbe, el resultado final es el cierre del alveolo. La alta incidencia de atelectasias tras una anestesia general se debe a varios motivos. Por un lado, la posición supina per se reduce la capacidad funcional residual casi en 1 litro, que tras la inducción anestésica disminuye hasta cerca de medio litro más. Por otro lado, se producen variaciones que aumentan la compresión sobre el tejido pulmonar, ya que la columna torácica se vuelve más lordótica, provocando un movimiento de la caja torácica hacia adentro. Además, la pérdida del tono de los músculos inspiratorios y la desviación ascendente de la parte inferodorsal del diafragma desplaza los contenidos abdominales hacia la parte superior del cuerpo. Ante una desaturación, la reacción natural es subir la fracción inspirada de oxígeno. Sin embargo, cuando el problema es una atelectasia, aumentar la FiO2 no solo no trata la causa, sino que, como hemos visto, podría favorecer la reabsorción del aire alveolar y empeorar el colapso. Entonces, ¿cómo deberíamos tratarla? El tratamiento correcto son las maniobras de reclutamiento alveolar. Al aumentar la presión transpulmonar, lograremos la reapertura de las zonas atelectasiadas. Una vez realizada, uno de nuestros objetivos será encontrar el nivel de presión positiva al final de la expiración más adecuado para mantener esa reapertura. Todo ello mejorará la oxigenación del paciente y disminuirá el fenómeno de shunt, ya que las zonas de atelectasia son áreas que no están ventiladas, pero que sí están perfundidas. La buena noticia es que los pacientes más sensibles al colapso alveolar son también los que más se benefician de estas técnicas. Estos son los niños menores de 6 años, los pacientes con obesidad y las mujeres embarazadas en el tercer trimestre. Otras situaciones, como determinados tipos de cirugía, también producen alteraciones particulares en la mecánica respiratoria y son subsidiarias de estas técnicas. El caso del síndrome de distrés respiratorio agudo es un poco particular, ya que el uso de estas maniobras a veces es controvertido, porque en muchas ocasiones no se han encontrado grandes beneficios clínicos. Para poder llevarlas a cabo es necesario que se cumplan ciertas condiciones. En primer lugar, es importante asegurar una adecuada profundidad anestésica para evitar la tos y así evitar picos de presión no deseados. Además, es fundamental que se realicen en una situación de estabilidad hemodinámica, ya que pueden producir una caída transitoria de la presión arterial y del gasto cardíaco. Por último, no debe haber ninguna de las contraindicaciones aquí enumeradas, ya que cambios bruscos de presión en estas circunstancias podrían tener consecuencias fatales. A modo de resumen, podríamos clasificar estas técnicas en 3 grandes grupos: las maniobras de insuflación sostenida o CPAP, las maniobras con pocos ciclos de ventilación a muy alta presión y las maniobras escalonadas, en las que se mantiene fija una presión de ciclado y delta de presión y se va incrementando la PIP. Las maniobras de CPAP o de insuflación sostenida fueron las primeras en recomendarse por su simplicidad y su efectividad. Consisten en realizar una insuflación sostenida con una presión mantenida de 40 centímetros de agua durante 40 segundos. Aunque abre las atelectasias de forma inmediata, muchos estudios han demostrado que son más lesivas y producen mayores complicaciones hemodinámicas que otras maniobras. Por otro lado, no permiten calcular la PIP óptima de forma individualizada tras la apertura. Por tanto, hoy en día muchos autores recomiendan no usarla.
Las maniobras manuales con bolsa se basan en realizar pocos ciclos respiratorios en modo manual con presiones muy elevadas, de en torno a 50 a 60 centímetros de agua. Hoy en día están totalmente contraindicadas, ya que hay alto riesgo de complicaciones hemodinámicas, especialmente en pacientes hipovolémicos. Además, al no mantener ningún nivel de PIB posterior, no impiden nuevos colapsos alveolares, perpetuando los fenómenos cíclicos de apertura y cierre alveolar que acaban incrementando el daño pulmonar. Por último, las maniobras de reclutamiento escalonadas se deben realizar en presión control, partiendo de una presión aproximada de 15 centímetros de agua para luego ir incrementando la PIB en escalones de 2 a 5, hasta llegar a una presión máxima de 35-40, con una PIB máxima de en torno a 15-20 centímetros de agua. Una vez alcanzada, permaneceremos en este escalón durante unos 5 o 10 ciclos, tiempo que suele ser suficiente para abrir la atelectasia. Posteriormente, reduciremos las presiones también de forma escalonada hasta encontrar la PIB más óptima, es decir, el nivel de PIB que haya conseguido la mejor complianza para un volumen corriente establecido. Actualmente es la técnica de reclutamiento más segura y se la considera de elección.